Esperemos unos 5 minutos, chicos, para que entren los demás. Porque no van a estar interrumpiendo la clase, por favor.
Ok, chicos, muy bien. Comenzamos la clase de hoy día, referente a historia, la Confederación Perú-Boliviana. Ya hemos visto los anteriores gobiernos, el tiempo de la etapa militar, la parte republicana. Veamos lo que es la Confederación Perú-Boliviana. Vamos con los antecedentes, tanto internos y externos que hubo en el gobierno de Salaverry, que duró entre el año 1834 a la 35, fue solamente un año. Pero en ese año ocurrieron muchos acontecimientos muy importantes. En el interno, a un año del abrazo del Maquinguayo, Orbegoso tuvo que afrontar la sublevación más grande. El 22 de febrero de 1835, en los castillos Real Felipe, se sublevó Felipe Salaverry, proclamándose jefe supremo de la República. El fugaz gobierno de Salaverry estableció penas de horcas y azotes a través del tribunal llamado Comisión de Acordada para combatir la delincuencia. Bien, es en la parte interna. En la parte externa, el ideólogo de la Confederación se enfrenta al autoproclamado gobierno de Salaverry. Recuerda que la Convención Nacional había dado autorización a Orbegoso para solicitar la cooperación de Bolivia y así que pidió la ayuda de Santa Cruz, a quien le entregaría después el poder del Perú. Santa Cruz aceptó apoyar a Orbegoso y durante esas conversaciones entre ambas presidentes se dieron unir Perú con Bolivia con el nombre de Confederación Perú-Boliviana. A este proyecto se opuso frontalmente Salaverry, quien decretó la guerra a muerte contra Santa Cruz. O sea, él no estaba a favor, obviamente, de ello, a lo que iba a pasar, ¿no? Por eso fue el motivo de que no se dio, no se dio no se iba a dar esa confederación. Alianza Santa Cruz-Orbegoso. Santa Cruz avanzó de Bolivia hacia el Cusco, donde Gamarra estaba ya acorralado. Y en vista de la alianza Santa Cruz-Orbegoso decidió aliarse con Salaverry en la batalla de Yanacoya, 13 de febrero de 1835. Las tropas de Orbegoso derrotaron a Gamarra, quien fue desterrado a Costa Rica. En febrero de 1936, en Puchumayo, se logra la victoria de Salaverry sobre las tropas bolivianas a cargo de Balimbian, pero comete el error de no perseguir a las tropas en su supuesta retirada. Finalmente, en la batalla de Socabaya, ya el 7 de febrero de 1936, el ejército boliviano empieza la retirada, lo que era una estrategia para atraer a Salaverry fuera de su trinchera, aprovechando que la artillería se atascó en las laderas. Lograron la victoria. Cuando trataban de huir a la costa, Salaverry fue apresado para, por partidas colocadas por Santa Cruz y fue condenado a la pena de muerte el 18 de febrero de 1936 en la Plaza de Armas de Arequipa. Confederación Perú-Boliviana. A. Establecimiento de la Confederación. La Constitución de 1828 había prescrito en su artículo 2 que la nación no sería patrimonio de persona o familia alguna, ni admite con otro Estado, unión o federación que se opusiera a su independencia. En cambio, en la Constitución de 1834 se lee que la nación es independiente y no puede ser patrimonio de personas o familia alguna, sin la frase adicional. De esta manera,
Andrés Santa Cruz podía realizar su plan de Federación de Perú-Boliviana. Para este convocó a 3 asambleas: Asamblea de Sicuani, Estado Súper Peruano, representante de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno; Asamblea de Huaura, Estado norperuano; y Asamblea de Tapacari, Estado boliviano. Por decreto, el 26 de febrero de 1936, se declaró establecida la Confederación Perú-Boliviana y se convocó a una reunión de delegados en Tacna, en el que el 1 de mayo de 1937 determinaron los objetivos políticos de Santa Cruz. Aspecto político. Una vez que se asumió el poder, Santa Cruz decretó los siguientes disposiciones con respecto a la organización de la Confederación. El gobierno general debe estar a cargo de un protector por 10 años y con reelección, un presidente por cada república confederada. El Poder Legislativo General debía reunirse cada 2 años por 50 días. Cada república debe tener al menos un puerto para mantener el comercio con naciones extranjeras. También decretó disposiciones tendentes al progreso de la República Confederada. Código Civil y Penal en enjuiciamiento y reglamento de tribunales. Alentó servicios de instrucción y beneficencia. Aspecto económico. Declaró puertos libres a Paita, Callao, Arica y Cobija para permitir el comercio europeo y norteamericano con la adopción de bajos impuestos. Se buscaba en el fondo incentivar el Callao y frenar el desarrollo de Valparaíso. Este decreto lo complementó con otro que la letra decía: todo barco que antes de tocar puerto de la Confederación toque otros puertos deberá grabarse una mercancía con mayores. Oposición, expedición restauradora. La venta de buques al antiguo presidente de Chile, general Ramón Freire, quien intentó una sublevación por la libertad de Chile, será el pretexto para enfrentar a la Confederación, que había despertado recelos. El gobierno de Chile, liderado por Joaquín Prieto y su ministro chileno Diego Portales, se había convertido en el mayor enemigo de Santa Cruz, así como los peruanos exiliados en Chile: Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, Vivanco, Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga, etcétera, se realizaron en la campaña restauradora. Agresión argentina. El tirano Rosa, que gobernaba en Argentina, ofreció ayudar a los Portales para destruir la Confederación Perú-Boliviana y declaró la guerra a Santa Cruz y sus sostenedores, exigiendo la independencia del Perú en defensa de los derechos de la Confederación Argentina, amenazada por la Perú-Boliviana, y además de otras razones. Primera campaña restauradora. 15 de septiembre de 1837. El territorio peruano, Santa Cruz tomó el Alto Paucaparta y obligó a la firma del Tratado de Paucacarpa, 17 de noviembre de 1847. Al llegar Blanco Encalada a Valparaíso, recibió muestras de hostilidad y días después el repudio del gobierno chileno por la firma del Tratado Paucacarpa en Arequipa. Segunda campaña restauradora, 19 de junio de 1838. Salen de Coquimbo dirigidos por Manuel Bulnes y con 5.400 hombres rumbo al Perú. La primera batalla fue en la Portada de Guía, el 21 de agosto, donde derrotaron a Orbegoso y ocupa Lima. Gamarra se proclama presidente de la última batalla y fue en Indungay, 26 de 1839, donde las fuerzas de la Confederación fueron derrocadas. Antes de la derrota de Indungay, en Bolivia se había sublevado el general José Marta Velasco, mientras que Santa Cruz huía a Lima y luego a Arequipa, el 11 de febrero de 1839. Con apoyo británico, huye a Ecuador y en 1843 retorna a Bolivia, donde fue apresado y exiliado a Europa, Francia, falleciendo en 1865. Congreso de Huancayo, fin de la Confederación. El Congreso convocado por Gamarra se reunió el 16 de agosto de 1939. Este Congreso aprobó actos de Gamarra y declaró a Santa Cruz y Orbegoso traidores de la patria. Con pérdidas de honores y derechos y empleo. Decretó la muerte de Santa Cruz si pretendía entrar al territorio nacional. Estas medidas se hicieron extensivas a las que tomaron parte en el Congreso de Sicuani y Huaura. Promulgó también la Constitución de 1939
quinta Constitución del Perú, ¿no? Acá la línea de tiempo, 1835, Salaverry fue jefe del Supremo de la República, 1896, establecimiento de la Confederación Boliviana, en el 37, primera expedición restauradora, y en el 39, la batalla de Unidad. Bien, chicos, eso es referente a la Confederación Perú-Boliviana. Algo corto, breve. Ahora lo que vas a hacer ahorita es hacer la retroalimentación y, ok, vas a hacer tan solo lo que es la retroalimentación y el mapa que está acá, nada más, no me hagas más. Si no quiero que me hagas lo que hice conceptos, eso no hagas. Haz de frente lo que es la retroalimentación, dice trabajando en clase solamente la parte donde hay que completar ese mapa, el puesto del mapa, nada más. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí. Va, comiencen chicos, ya saben que me tienen que enviar a mi WhatsApp personal, ¿ya? Por favor. Acá mi número de celular, va, comiencen.
Bien, quedan 6 minutos, chicos. Vamos terminando, faltan algunos enviar. Y ya he enviado también el link de la segunda parte, chicos. Ya vamos a hacer un video referente al tema del día de hoy, ¿ya? Ok, chicos, regresamos en 3 minutitos, 3 minutitos. Regresamos en 3 minutos para comenzar con el video. Esperemos unos 5 minutos para que ingresen todos, ya. Solamente hay 8 nomás, que ingresen todos.
Ok, chicos, comenzamos. Va. Luego del triunfo de Ayacucho, el Perú se vio envuelto en diversas guerras civiles para asegurar la existencia de un gobierno propio sin la intervención de extranjeros. Una vez logrado esto, y debido a los vínculos históricos, culturales, comerciales y geográficos con Bolivia, surgió la idea en Andrés de Santa Cruz, satélite de Bolívar, de integrar ambos países, aunque esto produciría el rechazo no solo de los pueblos involucrados, sino también de los países que vieron afectados sus intereses económicos. Proyecto Panaca presenta Historia de la Confederación Perú-Boliviana, la integración fallida. Finalizado el gobierno de Agustín Gamarra, la Convención Nacional elegiría como sucesor en 1833 al general Luis José Orbegoso, liberal y opositor del candidato propuesto por el presidente saliente, por lo que éste alentaría un golpe de Estado en favor de Pedro Bermúdez, lo que desencadenaría en la Primera Guerra Civil Peruana. Sin embargo, ni el ejército ni la población aprobaron tales acciones, logrando hacer retroceder a Gamarra cuando intentaba ingresar a Lima para prestar ayuda a las fuerzas de Bermúdez. Dicho conflicto terminaría en el llamado Abrazo de Maquinguay. En febrero de 1835, a tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla, jugar videojuegos y ver dibujos animados. Aprovechando la marcha de Orbegoso hacia el sur para sofocar un levantamiento proclamando su división, se llevaría a cabo otro intento de golpe de Estado, pero esta vez exitoso, a manos de Felipe Santiago Salaverry, lo que originaría la formación de tres fuerzas militares en el país. La primera, liderada por el mismo Salaverry y respaldada por el norte y parte del sur. La segunda, liderada por Gamarra, que decidió abandonar su exilio en Bolivia. Y la tercera, liderada por el derrocado Orbegoso y secundada solo por las fuerzas arequipeñas. En este panorama de caos e incertidumbre, Gamarra y Santa Cruz, presidente de Bolivia y principal impulsador de la integración de ambos países, se reunirían para hablar sobre el estado de desorden en el que se encontraba el Perú y la necesidad boliviana de intervenir. Dicha conferencia se llevaría a cabo en Chuquisaca, donde acordaron formar una república compuesta por el Perú y Bolivia, donde el primero debía dividirse en tres estados, norte, centro y sur, con el nombre de República del Perú y con el pabellón peruano. Y el segundo sería agregado como tercer estado subperuano y con bandera propia. Gamarra, a pesar de sus acciones pasadas, como el ingreso del ejército peruano a Bolivia en 1828 para derrocar a Sucre, su sublevación contra la mar en 1829, o su pretensión de invadir nuevamente Bolivia en 1831, habría tomado la decisión de aliarse con Santa Cruz debido a que esta era la única forma de regresar al suelo patrio y actuar en la vida política. Sin embargo, posteriormente, Santa Cruz negaría dicho pacto y firmaría otro tratado más beneficioso con Orbegoso el 15 de junio de 1835, donde éste se comprometía a entregarle todas las facultades de su investidura como presidente y él a entregar un ejército boliviano al Perú para facilitar y proteger la formación de una asamblea de los departamentos del sur, que separada de los departamentos del norte, decidiera sobre la nueva forma de gobierno. Así, el 26 de junio se convocó una asamblea de diputados de Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, a realizarse el 26 de octubre próximo en la villa de Chicuani, y otra en Huaura para los departamentos de Junín, Lima, La Libertad y Amazonas. En estas asambleas se debían fijar las bases de la nueva organización política del Perú, es decir, si se declaraban dos estados independientes confederados entre sí y con Bolivia. En ese sentido, Santa Cruz, presuroso al ver la marcha de Orbegoso al norte, establecería de hecho la confederación en el sur mediante un decreto emitido el 10 de julio de 1835. Entre tanto, Gamarra, quien ya había ingresado al sur del Perú, confiado en un pacto firmado por Santa Cruz, al enterarse de la traición realizada por este, se vio obligado a firmar una alianza con Salaverry el 27 de julio de 1835, aceptándolo como presidente. El 13 de agosto de 1835 se realizaría el primer enfrentamiento entre ambas fuerzas en Yanacocha, donde Gamarra sería derrotado por las fuerzas de Santa Cruz en el Cusco. Salaverry, que asumía esta lucha como la Segunda Guerra de la Independencia, lo enviaría a Lima, donde fue apresado y desterrado a Costa Rica. El 24 de septiembre del mismo año,
se realizaría la ocupación de Cobija por parte de las fuerzas de Salaverry al mando de José Quiroga, quien a su regreso al campamento en Pisco arrastraría la bandera boliviana en una ceremonia solemne. Sin embargo, luego esta misma bandera sería desagraviada por decreto de Orbegoso y devuelta a Lima con acompañamiento oficial. El 4 de febrero de 1836, Salaverry vencería a las fuerzas santacrucinas al mando del general boliviano José Vallevián en la batalla de Uchumayo, en Arequipa, por lo que se decidiría atacar a Santa Cruz en los altos de Paucarpata, para lo cual necesitaba desfilar delante de sus enemigos sin ser advertido. Sin embargo, Santa Cruz se adelantaría y ocuparía antes dicho lugar, mientras que el caudillo peruano dejó atascada su artillería en una ladera pedregosa y su infantería se dispersaba rompiendo la formación de codo a codo que entonces acostumbraba. Finalmente, el 7 de febrero, se realizó la batalla de Socabaya, donde Salaverry sería capturado y sometido a consejo de guerra, siendo condenado a la pena capital por su declaración de guerra a muerte contra Santa Cruz, por la sublevación del Callao contra el gobierno legítimo y por la necesidad de un escarmiento ejemplar. Fue fusilado el 18 de febrero en Arequipa a los 29 años. Con esto, Santa Cruz quedó con el camino libre para la instauración de su anhelada confederación, justificándose en la necesidad de mejorar las relaciones comerciales entre ambos países que se habrían visto afectadas con la creación del Virreinato del Río de la Plata y con la creación de Bolivia como república. Asimismo, pretendía el acceso libre a los puertos del sur del Perú y mantener la unidad de zonas geográficas como la cordillera de los Andes o el lago Titicaca. Bolivia, a decir del historiador Jorge Basadre, necesitaría de la Confederación, puesto que era un país incompleto, mediterráneo, que podía sucumbir hacia Argentina, Chile o el mismo Perú. Asimismo, los departamentos del sur peruano se encontraban separados del norte por el desierto de Islay y por las serranías de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, teniendo más comunicación con Bolivia que con el resto del Perú. La Confederación buscaba además consolidar una hegemonía comercial, ya que contaba con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos. Sin embargo, dicho proyecto era rechazado por la aristocracia limeña, por los comerciantes de la costa norte peruana y por los comerciantes chilenos y argentinos. No obstante, el descontento chileno venía gestándose desde años atrás, cuando en 1828 el Perú prácticamente prohibió la internación de harina y otras mercaderías extranjeras, puesto que la trabó con el 90% de derechos para impulsar la industria nacional, lo que haría a Chile en su producto más valioso. Si bien este decreto fue dejado sin efecto en 1830, sirvió para prender las alarmas chilenas sobre el peligro que corrían sus productos de exportación. Posteriormente, en febrero de 1832, Perú permitió la introducción de ciertos productos prohibidos, como las harinas, pero envasadas en barriles. Como Chile comerciaba su harina en sacos, se les permitió pagar el derecho de los trigos con un tercio de billetes de la deuda pública. Así, la respuesta chilena vendría con la exigencia del pago de la deuda por la campaña independentista, la misma que había sido elevada de manera exorbitante, y también duplicaron los derechos sobre el azúcar peruano. Si bien ambos países firmarían luego un tratado de comercio para poner fin a sus discrepancias comerciales, este sería dejado sin efecto, manteniéndose el descontento general. Así, bajo la presidencia de Nicolás de Piérola y Flores, el 16 de marzo de 1836, se llevó a cabo la Asamblea de Ticuani, donde se declaró que los departamentos de Ayacucho, Cusco, Puno y Arequipa se constituirían en el Estado surperuano, comprometiéndose a tener vínculos de federación con el Estado que surgiera al norte y con Bolivia. Asimismo, se confirió el título de Supremo Protector del Estado subperuano a Santa Cruz y se estableció como bandera una que llevara los colores rojo, verde y blanco, borrando el escudo y el pabellón nacional, debiendo además el nuevo Estado cumplir las leyes y normas bolivianas a las que se articuló llamándolas Código Santa Cruz. Orbegoso, por su parte, debía convocar la Asamblea de Huaura a fin de que se estableciera definitivamente la Confederación. Mira esa carita, ¿no le darías una marca con colorantes artificiales? Claro que no. Dividiendo al Perú en dos estados. Sin embargo, los pueblos del norte estaban resueltos a sostener la unidad del Perú, por lo que dicha asamblea demoraría en conformarse hasta el 3 de agosto del mismo año. Dicha asamblea, bajo la presidencia de Evaristo Gómez Sánchez, se limitó a reconocer y aprobar la separación del Estado subperuano y a establecer el propio en el norte, conformado por Amazonas, Junín, La Libertad y Lima.
además de otorgar la autoridad suprema del Estado del Norte a Santa Cruz y facultarlo para elegir a su sucesor a su muerte. Asimismo, se estableció que este Estado mantendría el pabellón, el escudo de armas y el tipo de moneda vigente, sustituyéndose en ellos Estado norperuano en lugar de República Peruana. Así, el Perú quedaba dividido y bajo el poder ilimitado de Andrés de Santa Cruz, a quien además se le otorgaron premios y honores. El 15 de agosto, Santa Cruz había centrado su a Lima para tomar posesión del mando al día siguiente, desapareciendo la personalidad del general Orbegoso como presidente del Perú, nombrándolo en cambio comandante general de las divisiones de la Guardia del Ejército Perú-Boliviano y cambiando las insignias y uniformes del ejército peruano por las de Bolivia, lo que desagradó a los militares peruanos. Bolivia había cumplido con lo propio en el Congreso Extraordinario reunido en Tapacarí en junio de 1836, por lo que provisto de todos los elementos legales, Santa Cruz, mediante decreto del 28 de octubre del mismo año, declaró establecida la Confederación Perú-Boliviana y ordenó que se reuniera en Tacna un congreso encargado de fijar las bases de ella, para lo cual él elegiría los plenipotenciarios que la conformarían, con lo cual los pueblos de Perú y Bolivia perdieron su inalienable derecho a nombrar a sus representantes. El 18 de abril de 1837 se instaló el llamado Congreso de Plenipotenciarios en Tacna, donde representantes de cada uno de los estados fijaron la constitución política del norte, sur del Perú y de Bolivia, proclamándose además a Santa Cruz como protector de la Confederación Perú-Boliviana. Posteriormente, estas disposiciones serían ratificadas, estableciendo que cada estado tendría su propio gobierno, pero dentro de una igualdad de derechos entre los tres, quedando sujetas a la autoridad del gobierno central, debiéndose enarbolar una bandera roja con los escudos de las tres repúblicas entrelazadas por un laurel. Se dispuso además que cada una de las tres repúblicas tuviera al menos un puerto mayor para mantener el comercio con las naciones extranjeras. Una vez firmado el pacto y regresados todos los representantes a sus respectivos estados, comenzó a mostrarse un descontento por parte de los mismos protagonistas. Los bolivianos consideraban que su república se había convertido en una provincia dependiente del Perú, llegando a rechazar el pacto en el pleno de su Congreso. Asimismo, en el Perú fue muy desfavorable la repercusión del pacto, puesto que se oponían al poder entregado a Santa Cruz, así como al recargo económico que se les había impuesto por los gastos de la conformación de la Confederación y la presencia del ejército boliviano, cuya prepotencia se hacía ya visible en muchos de sus miembros. En el ámbito internacional, la Confederación despertó los recelos de Chile y de Argentina, puesto que consideraron que el tratado no contenía ventajas para ellos. En el caso de Chile, la rivalidad comercial entre los puertos de Callao y Valparaíso ya había originado un conflicto en 1832, cuando el entonces gobernador de este último, Diego Portales, propuso irse sobre el Perú con un ejército. Ahora, la política mercantil de Santa Cruz favorecía el comercio directo entre Europa y el Perú, declarando puertos libres a los de Arica, Cobija, Callao y Paisa, reduciendo o eliminando los impuestos aduaneros a todos los productos que llegasen directamente a ellos, e imponiendo derechos adicionales a todo producto que hubiera tocado otro puerto del Océano Pacífico antes de llegar a puertos peruanos, lo que originó la indignación chilena, puesto que hasta ese momento se realizaba un intercambio mercantil cerrado con ellos. Los chilenos comercializaban azúcar de las haciendas del norte peruano y los peruanos el trigo chileno, manteniendo el monopolio de estos productos en sus respectivas regiones. Ante tal contexto, el presidente chileno, Joaquín Prieto, y su ahora primer ministro, Diego Portales, así como el presidente argentino, Manuel Rosas, rechazarían dichas disposiciones, conformándose entre los detractores de la Confederación las llamadas campañas restauradoras, las mismas que buscaban disolverla. Estas campañas fueron organizadas por el gobierno chileno, que declararía la guerra a la Confederación, acusando a Santa Cruz de apoyar al expresidente Ramón Freire en su intento de realizar un golpe de Estado a Joaquín Prieto, puesto que Freire había arrendado la fragata Monteagudo y el bergantín Orbegoso al gobierno peruano para dicho efecto. Sin embargo, esta acción no contaba con la aprobación ni complicidad del presidente Orbegoso, y mucho menos con la autorización de Santa Cruz, puesto que en ese momento aún no se había creado el Estado norperuano, por lo que la futura confederación carecía de total responsabilidad sobre las acciones del general Freire. Diego Portales, principal opositor de la confederación, usaría este hecho como pretexto para justificar el inicio de la guerra, quedándose además con ambas embarcaciones.
Igual suerte corrió el bergantín arequipeño, la goleta peruviana y la corbeta Santa Cruz, embarcaciones que fueron secuestradas por el gobierno chileno. Ante tal situación, Santa Cruz firmaría un convenio con Chile a efectos que termine su hostilidad. Sin embargo, este no lo aceptó y continuó con la bandera de guerra. Diego Portales asumía la guerra declarada como una lucha por la segunda independencia de Chile, señalando a Manuel Blanco Encalada en una carta del 10 de septiembre de 1836 que la posición de Chile frente a la Confederación. A ver, chicos, por favor, les pido que no me estén rayando la pantalla. Por favor, respeten a sus demás compañeros. Tengo que salir para poder entrar. Estoy hablando con personas adultas, chicos, no estoy hablando con niños. Federación Perú-Boliviana era insostenible, viéndose afectada la existencia de Chile y acaso la Confederación prevalecía. Portales sería apresado en la Revolución de Quillota y muerto por los sublevados antes de poder unirse a la primera expedición restauradora. Sin embargo, la guerra que inició en 1836 sería un precedente hostil de la Guerra del Pacífico 40 años después. Argentina, influenciada por Chile, declararía la guerra a la Confederación el 19 de mayo de 1837, invocando su antigua cuestión de límites con Bolivia en relación con Tarija, además de la acusación a Santa Cruz de dar auxilio a los unitarios emigrados y proscritos en Bolivia. Blanco Encalada, quien inició la primera campaña restauradora como teniente general y general en jefe del Ejército Restaurador del Perú, fue secundado por el general peruano Gutiérrez de la Fuente. Gamarra había sido excluido como jefe de esta expedición por la desconfianza que le inspiraba a Diego Portales. El 30 de septiembre, mientras Santa Cruz se encontraba en Bolivia, la llamada escuadra restauradora desembarcó en el antiguo puerto de Quilca, sin la menor resistencia, marchando desde ahí hacia Arequipa, puesto que Blanco Encalada creía que desde ahí podría pasar a Puno sin inconveniente. Sin embargo, la situación se empezó a presentar adversa para los restauradores, puesto que no lograron el apoyo popular con el que contaban, y tenían cada vez más cerca al ejército confederado, al que ya se había unido Santa Cruz. Blanco Encalada, entonces, al verse rodeado y ante su inminente derrota, se vio obligado a firmar el Tratado de Paucarpata, tratado de paz en el que se le permitió el retiro del ejército chileno con todo su armamento, a cambio de no volver a tomar las armas contra la Confederación. Sin embargo, Chile repudió este tratado y mantuvo el estado de guerra. Así, si bien el gobierno chileno en un inicio desdeñó el apoyo de Gamarra, ahora solicitaba su servicio. Este, que se encontraba en Cuenca, Ecuador, esperando el resultado de la expedición de Blanco Encalada, se puso en marcha de inmediato. Como reinicio de las hostilidades chilenas, en enero de 1838 se llevó a cabo el combate de Slide, donde una de sus escuadrillas, al mando del inglés Roberto Simpson, fue vencida por las fuerzas confederadas al mando del comandante Juan José Panizzo. Por esos días, la corbeta Confederación también sería capturada por los chilenos cuando salía del Callao. La segunda campaña restauradora sería dirigida por Manuel Bulnes, quien actuaría acompañado de Gamarra, el mismo que había llegado a Chile luego del fracaso de la primera expedición. En este contexto, Orbegoso, entonces encargado de la presidencia del Estado norperuano, había proclamado la independencia del norte de la autoridad de Santa Cruz, manifestando que la expedición restauradora ya no tenía objeto. Pese a ello, las tropas restauradoras al mando de Gamarra desembarcarían en Ancón el 7 y 8 de julio, dirigiéndose hacia la ciudad de Lima. Orbegoso, por su parte, enviaría al general Nieto con el fin de explicar la situación actual del norte, ya independizado de la Confederación, y de lo inútil del enfrentamiento, reuniéndose primero el día 8 de agosto con Ramón Castilla en Tamboinga y el 13 con Bulnes en Chacracerno. Sin embargo, dichas conversaciones serían infructuosas, por lo que la posibilidad de un enfrentamiento era inevitable. Orbegoso decidiría mover sus tropas a las afueras de Lima, formando los batallones Ayacucho, Legión y número 4, ocupando además zonas aledañas como Montserrat a cargo de Nieto. El puente principal, ocupado por 200 serenos y algunas tropas de avanzada.
Por su parte, los expedicionarios contaban con 2 batallones perfectamente patrullizados en la zona de Condequí. El ataque iniciaría al mediodía cuando Bulnes, con su división vanguardia, se acercó hacia la línea de Orbegoso y fue atacado, por lo que dirigiría las tropas de los coroneles peruanos, Torrico y Ustúa, a atacar los flancos de la línea. Sin embargo, esta se encontraba fuertemente defendida, por lo que Gamarra reforzó ese ataque con el resto de la primera división, orientándola hacia la izquierda, dejando a Torrico, de Ustúa y los chilenos cargando por el centro y la derecha. Por su parte, Orbegoso ordenaría a Nieto cruzar el río y reforzar la izquierda. Sin embargo, este desoiría la orden y no acudiría al auxilio, por lo que a las 5 de la tarde las líneas de defensa empezarían a ceder. Orbegoso, sin reservas, decidía retirarse hacia Lima, abandonando el campo de batalla y quebrantando la moral de los defensores, que empezarían a dispersarse cruzando el puente hacia Lima. Mientras tanto, la encarnizada lucha continuaría en el puente, no pudiendo darse un término decisivo, pese a que los restauradores sumaban sus 2 divisiones en la lucha. Así, aunque se presentó una valiente resistencia desde las azoteas de las casas adyacentes, los expedicionarios ocuparían la plaza de armas a las 8 de la noche, inclinando la batalla en favor de Bulnes. A consecuencia de esto, se proclamó el restablecimiento de la Constitución de 1834 y se nombró presidente provisional del Perú a Agustín Gamarra, hecho que no estaba en los planes de Manuel Bulnes. Entretanto, Santa Cruz Jauja se enteraba del nuevo gobierno en Lima de Gamarra y del de Orbegoso en la fortaleza del Callao. En este escenario, los servidores de la Confederación calificaron de traidor al pueblo del norte, nombrándose como presidente del Estado peruano a Rivagüero. Así, la guerra continuó y el 18 de septiembre de 1838, una facción del ejército de Santa Cruz fue abatido por los chilenos en el pueblo de Matucana. En dicho momento de incertidumbre, el Perú tuvo 7 presidentes simultáneos. Santa Cruz, como protector de la Confederación. Gamarra, presidente de la República Peruana Resurrecta. Orbegoso, presidente del Estado Norte. Rivagüero, nombrado por Santa Cruz al saber la defección de Orbegoso. Pío Tristán, presidente del Estado Sur. Nieto, que realizaba despachos de jefe supremo expedidos por Orbegoso. Y Vidal, elegido presidente de la República en el Cabildo de Huaral. Santa Cruz empezó a notar la dificultad de mantener la unidad de la Confederación, por lo que empezó a plantearse la idea de fusionar el sur peruano con Bolivia, para lo cual buscaría nuevamente un acercamiento con Orbegoso, a quien le pediría tropas y cañones con la excusa de enfrentar al ejército restaurador. Así, el 10 de noviembre de 1838, Santa Cruz entraría a Lima, pero no encontraría ni a Gamarra ni a Bulnes, quienes se habían retirado a las afueras de la ciudad temiendo realizar un enfrentamiento en ellos, puesto que sabían del rechazo de la población limeña hacia ellos debido a los abusos y excesos realizados por la soldadesca chilena. Una vez en su poder los auxilios entregados por Orbegoso, Santa Cruz se negaría a cumplir los compromisos a los que se había obligado con él, por lo que el primero se embarcaría exiliado en una goleta hacia Guayaquil. Después de la ocupación de Lima y el Callao, Santa Cruz creó una flotilla de corsarios, nombrando como jefe al marino francés Juan Blanche, el mismo que moriría el 12 de enero de 1839 durante el combate de Casma, donde se enfrentó a la escuadra chilena bajo el mando de Roberto Finch. Luego de su retirada, los restauradores se ubicaron en el callejón de Huaylas para reorganizarse. Gamarra, quien lo dirigía, buscó un terreno que permitiese una buena defensa y que obligara a Santa Cruz a cruzar la cordillera. Así, el 6 de enero de 1839, ambos ejércitos tomarían un primer contacto en el puente principal que cruza el río Buin en Carhuaz, pero este no tuvo mayores consecuencias. Posteriormente, Santa Cruz avanzaría hasta Yungay y su avanzada hasta la hacienda de Cuyán, a esperar el ataque del enemigo, el mismo que se reuniría en Caral, preparando la resistencia en la llanura San Miguel, lugar escogido para la defensa, del 6 al 12 de enero. Ambos adversarios permanecerían a la defensiva esperando el ataque del otro. Finalmente, luego de varias deliberaciones, en la madrugada del 20 de enero de 1839, las tropas de Gamarra emprenderían la marcha hacia las posiciones de Santa Cruz. Estas estaban compuestas por los batallones peruanos Pichincha,
Arequipa, Ayacucho y Centro, y los bolivianos tercera, cuarta y quinta en la línea, y primera, segunda y sexta en retaguardia, teniendo su principal fuerza de avanzada en el Cerro Pan de Azúcar al mando del general Anselmo Quirós. Por su parte, el ejército restaurador contaba con 3 divisiones comandadas por los generales peruanos El Espuru, Torrico y Vidal, y una vanguardia de cazadores bajo las órdenes del general peruano Ramón Castilla por la izquierda, existiendo en total 2 batallones peruanos y 7 chilenos. La marcha ofensiva comenzaría a las 10 de la mañana, cuando el mariscal Gamarra dispuso el ataque hacia el Cerro Pan de Azúcar, ocupado por los confederados, a fin de no dejar estas tropas a la espalda de las divisiones restauradoras. De esta manera, Bulnes ordenaría el asalto enviando a la división peruana Huaylas y a la chilena Valdivia, reforzando el ataque con 3 divisiones adicionales, venciendo finalmente luego de un arduo ataque, fusilando al término del mismo al general Anselmo Quirós, jefe de las fuerzas defensoras. Pese a este éxito, las divisiones restauradoras fracasarían en el intento de batir a las fuerzas confederadas, siendo rechazadas y dispersadas constantemente hacia el llano de donde habían partido. En estas circunstancias, cuando el ataque general había fracasado, no habiendo obtenido sino una ligera ventaja contra la derecha confederada, el general Bulnes impartiría la orden de retirada a todas las divisiones. Sin embargo, y cuando algunas de ellas ya empezaban el repliegue, el general Ramón Castilla increparía a Bulnes por dicha orden, recomenzando la batalla que éste había dado por perdida, tomando el mando efectivo de las tropas restauradoras y forzándolas a mantenerse en sus puestos, solicitando al mariscal Gamarra el ataque por la derecha, flanqueando a las tropas del confederado general Morán. Este, al ver el ímpetu del ataque, solicitaría a Santa Cruz el envío de los batallones de reserva, designando el protector a los batallones primero y segundo de Bolivia para su auxilio. Sin embargo, estos se negarían a participar, traicionando a su ejército. Ante dicha negativa, Santa Cruz enviaría a su escolta, pero ello no sería suficiente para detener el ánimo de las tropas de Castilla que arrollarían a dicha división. Lo que seguiría sería el desbande de las tropas bolivianas, arrastrando en su huida el protector Santa Cruz. Este desbande sería la señal de la derrota de los confederados, que a las 12:30 de la tarde se dispersaron por completo, siendo perseguidos por los vencedores. Derrotado Santa Cruz, partiría a Lima para informar sobre su infortunada campaña, dirigiéndose luego hacia Arequipa, donde inició oficialmente al protectorado y a la presidencia de Bolivia, país al que quiso retornar infructuosamente, debido a la prohibición de su antiguo aliado, José Vallivian, teniendo que refugiarse en Francia, donde murió en 1875. Disuelta la Confederación Perú-Boliviana, desaparecieron también los estados sur y norperuanos, iniciándose la llamada Restauración, que fue el nombre que se le dio al gobierno de Agustín Gamarra, a quien se le ratificó como presidente provisorio de la República en el Congreso de Huancayo, instalado el 15 de agosto de 1839. Asimismo, Santa Cruz fue declarado enemigo capital del Perú, y Orbegoso recibió el título de traidor de la paz. 2 años más tarde, Gamarra vería la oportunidad de declararle la guerra a Bolivia para lograr su incorporación al Perú, cometido que venía intentando desde 1828, ocupando La Paz el 15 de octubre de 1841. Sin embargo, el 18 de noviembre moriría en la batalla de Ingaví, poniéndose de esta manera un final definitivo a las acciones de integración territorial entre ambos países. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Para la gripe, Paramol antigripal. Para, Paramol. Entre 1835 y 1839, Perú y Bolivia gestaron un interesante proyecto político que se llamó Repito, la chicos. Confederación
Perú-Boliviana. Es decir, Sí, estos dos significa. países se unieron formando un enorme país, casi comparable al tamaño del Brasil. Hemos preparado dos programas para contarles todo acerca de la Confederación. Ok. ¿Están ahí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, la tarea que tienen que hacer en historia, bueno, es lo último que quiere ser la lectura y lo que vendría a ser lo que es las preguntas, ¿ya, chicos? No me corten todavía porque tengo que poner asistencia, ¿ya? Todavía no me corten, no me corten todavía. Sí, tenemos que entrar temprano, chicos, a la hora que que se queda, porque cada rato tenemos que estar yo interrumpiendo la clase o hacer un alto, y a veces cuando hago clic, a veces sin querer pongo una sombra en el video o en la lectura. Tenemos que entrar temprano, si le hemos hecho una hora determinada, a esa hora que entrar, no esperar recién, me dice, no, recién me acordé que tenía que entrar, se supone que somos una hora y esa hora se queda ahí pendiente, se queda ahí para trabajar. Bueno, sí, sí. Bien, 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 bien. Mm. Bien, chicos, esto sería todo. El otro domingo es normal, chicos. Normal, ¿ya? Porque me están preguntando si es que el día domingo las clases son normales, por lo que hay normal, chicos. Ya, prepárense también porque ya el de este domingo que viene al próximo, vendría a ser ya su examen de ustedes, ¿ya, chicos? Que sería correspondiente al mes de junio. Y ahí entra los temas de junio, ese día, el examen sería el día 6 de julio. Ya, chicos, a prepararse. Bien, bien sus tareas, por favor, chicos, no se olviden. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Bendiciones, buen domingo y buena semana. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Bendiciones. Cuídese. Bendiciones. Semana, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.